Hola, ¿cómo estás? Yo súper feliz de que nos encontremos otra vez por aquí. A veces ser cristiano no es fácil. A veces en nuestra familia se complica, o en la escuela se burlan de ti, o en el trabajo hay problemas. Pero la verdad es que en nuestro país, en la mayoría de las partes de nuestro país, tú puedes elegir ser cristiano o lo que tú quieras, y eso pues no nos trae un problema mayor. Como en algunos lugares en los que tú digas que eres cristiano, pues pueden matarte por eso. Hoy quiero contarte una historia que tiene que ver con eso. Cuando el Señor Jesús ya había venido y ya se había ido al cielo, la iglesia estaba funcionando en ese momento apenas como pues algo nuevo. Y en ese momento el rey Herodes decidió que quería maltratar a algunos de los cristianos. Y entonces tomó a Jacobo, el hermano de Juan, el que era amigo del Señor Jesús. Eran tres que eran muy amigos del Señor Jesús, que era Jacobo, Juan y Pedro. Y tomó a este Jacobo y lo mató a espada. Y como vio que a los judíos les había gustado esta idea, pues entonces tomó también a Pedro y lo echó a la cárcel. Había una fiesta importante en ese momento en Israel, que era la de los panes sin levadura, y pensó que cuando terminara otra fiesta, que era la Pascua, se los iba a soltar a los judíos para que ellos hicieran lo que quisieran con él, que era seguramente matarlo. Pedro estaba en la cárcel y Herodes había puesto 4 grupos de 4 soldados para que lo vigilaran y él no pudiera escaparse de la cárcel. Entonces había solamente 16 soldados para vigilarlo a él. Además estaba encadenado y a los lados tenía a 2 soldados, o sea que no podía hacer gran cosa. Dice la Biblia que la iglesia estaba orando todo el tiempo por Pedro para que no lo mataran, para que el Señor lo liberara. Las oraciones Dios las contesta conforme a su voluntad y no había liberado a Jacobo, pero en este caso la iglesia estaba esperando que Pedro sí pudiera salir de la cárcel y que la gente no le hiciera nada, que Herodes no quisiera matarlo. Y entonces, justamente la noche anterior a que Herodes lo iba a sacar al pueblo, resulta que mientras estaba Pedro dormido, te digo que encadenado, vio una luz muy fuerte y entonces casi se tapó la cara, así un resplandor. Y entonces vio que era un ángel y lo tocó así en su costado y le dijo: despierta, sal rápido, abróchate bien las sandalias, las agujetas, ponte bien la ropa y envuélvete con tu manto. Dice la Biblia que estaba atado y junto había 2 soldados. Pero cuando vino el ángel se soltaron las cadenas y entonces Pedro se amarró rápido las agujetas, se puso bien su ropa, agarró su manto, una especie de cobija, se la puso encima y el ángel le dijo: sígueme. Entonces Pedro siguió al ángel. Dice que pasaron por la primera guardia, se abrió esa puerta, había 2 soldados, pero no vieron a Pedro salir. Salieron por la segunda guardia y salieron por la puerta principal de la cárcel. Esta puerta dice que se abrió sola y pudo salir Pedro siguiendo al ángel. Siguió caminando y después de algunas calles, de algunas cuadras, el ángel lo dejó. Pero en ese momento Pedro pensaba que era como una visión, no pensaba que se le habían quitado realmente las cadenas o que había salido de la cárcel. Pensaba que era una visión, como una especie de sueño. Pero cuando ya estaba en esas calles lejos de la cárcel, entonces se dio cuenta que era verdad. Y entonces dijo: el ángel del Señor vino y me liberó de la cárcel. Efectivamente estoy afuera, ya no tengo las cadenas y estoy libre. Él se puso muy feliz y entonces se le ocurrió ir a una casa de algunos hermanos cristianos, que en este caso era la mamá de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Ella se llamaba María. Y entonces decidió ir a la casa de María. Me imagino que estaba, pues como te digo, cerca de la cárcel. Y ahí estaban reunidos muchos de los amigos cristianos que estaban orando por él para que no le hicieran daño. Y entonces cuando llegó a la casa, tocó la puerta, como haría cualquiera, y cuando oyeron que tocaban, salió rápido una muchacha, se llamaba Rode, y cuando oyó la voz de Pedro, que estaba afuera en la calle, estaba tan feliz que regresó corriendo a decirles a todos que era Pedro, pero no le abrió. Los que estaban dentro de la casa no le creían a Rode, decían: no, estás loca, ¿cómo crees? Pedro está en la cárcel. A lo mejor viste a su ángel, pero lo interesante es que nadie salía y abría la puerta y se daba cuenta si estaba o no estaba Pedro allá afuera.
Entonces Pedro seguía tocando ahora con más fuerza para que le abrieran. Imagínate que ya llevaba muchos días adentro de la cárcel, me imagino que a lo mejor tenía hambre, frío y quería estar adentro con sus amigos. Pero sus amigos estaban pues tan confundidos que, pues, y tan felices a lo mejor, que no iban y abrían la puerta. Pero finalmente, como Pedro seguía tocando, fueron, abrieron la puerta y se quedaron atónitos, realmente muy sorprendidos de que Pedro estuviera ahí porque sabían que Herodes quería pues matarlo. Entonces finalmente Pedro entró, les dijo que se callaran, que no hicieran tanto ruido y les contó todo lo que había pasado, que había venido el ángel del Señor, cómo se habían caído las cadenas, cómo lo había liberado y cómo es que había llegado a la casa de María. Y entonces le dijo que le avisaran a Jacobo, otro Jacobo, muy diferente al que habían matado, y a todos los de la iglesia y que les contaran lo que había pasado con él. Y entonces, pues Pedro siguió predicando y haciendo el trabajo que a él le correspondía. Mientras tanto, Herodes, que era el rey que quería matar a Pedro y quería maltratar a todos los cristianos, resulta que tenía un problema con unas ciudades vecinas que eran Tiro y Sidón y tenían que arreglar algunos problemas. Cuando él estaba hablando con esta gente, la gente empezó a gritar, voz de Dios y no voz de hombre. Algo así como que lo que él dijera era la voz de Dios, como si él fuera casi un Dios. Y como él no les dijo que no era Dios, a Dios le pareció mal que no le diera la gloria a él y resulta que Herodes al poco tiempo murió comido por gusanos. Dice la Biblia que aunque los cristianos tenían mucha persecución y no los trataban bien y sabían que podían morir por ser cristianos, decía que cada vez se agregaban más los cristianos que querían, o toda la gente que quería volverse cristiano. Y dice que la obra se multiplicaba y se hacía cada vez más grande. Pedro aparece dando todavía muchos mensajes, muchas predicaciones y también en este tiempo ya aparece Pablo y todos los demás apóstoles que empiezan a fundar muchas iglesias en todas partes. Esta historia es muy bonita porque nos habla de cómo las cosas que nosotros creemos imposibles o que no pueden ocurrir, cómo Dios encuentra una solución para que nosotros encontremos una salida y podamos ser libres de los problemas que podamos tener. En este caso, pues Pedro estaba en la cárcel, pero a lo mejor tú tienes otro tipo de problemas, una situación difícil, pero si tú se la pones en las manos de Dios, Él las va a resolver de una manera que tú no te imaginas. Vamos a hacer una actividad que estoy segura que te va a encantar. Hola. Hoy te vamos a enseñar a hacer un gusanito de papel. Los materiales son hojas de colores, resistoloprit, plumón, tijeras, servilletas y un pincel flaco y un color. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer nuestra hoja. Todos estos cachos son una hoja carta, pero nosotros ya los hemos cortado. Pero este cuadro es un cuarto de la hoja carta. Entonces lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad y vamos a hacer la forma de una hoja, pero a la mitad. Entonces la trazamos y ya que la marcamos, ahora la vamos a recortar. Ya que la recortamos, lo que vamos a hacer es empezar a doblarla de esta manera. Una adelante y otra hacia atrás, y adelante y hacia atrás. Y así vamos a hacer toda la hoja. Ahora para hacer la oruga vamos a tomar la servilleta, la abrimos, que quede así y con el color ancho lo vamos a enrollar. Y aquí le vamos a poner resistol. Y lo pegamos. Esparcimos el resistol.
y bajamos la servilleta. Y vamos a pintar con el plumón con una forma de una oruga. Y listo. Ahora para la oruga vamos a tomar la servilleta, la abrimos toda y vamos a recortar a la mitad. Ya que la hayamos cortado, le vamos a poner el color grueso y vamos a enrollar el color con la servilleta. Y aquí en este espacio le vamos a poner muy poco de resistol. Y lo pegamos. Ahora vamos a bajar la servilleta. La bajamos bien. Y la quitamos. Ahora vamos a dibujar a la oruga. Y la dibujamos como tú quieras. Y listo. Ya está la oruga. Bueno, ya que tenemos nuestra hoja desdoblada, ahora vamos a hacer un trapecio. Solo tenemos que cortar 2 líneas y nos va a quedar así. Y lo que vamos a hacer ahora es del pincel más delgado que tú tengas, vamos a empezar a enrollarlo de la parte más corta hacia el lado más largo. Lo enrollamos todo y lo vamos a pegar. Bueno, lo puedes rehacer si no te queda tan delgado a la primera, que fue lo que hicimos. Y ya cuando estés en la parte final, ponle Prit para que pegue y listo. Tenemos el lado delgado y vamos a hacer lo mismo, pero con el otro usando el color y vamos a envolverlo así. Y ya que lo tengamos, igual vamos a ponerle Prit o resistol y lo pegamos. Lo sacamos y nos va a quedar así estos dos. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar este aquí en la hoja. Así que lo vamos a pegar. Y lo pondremos en la orilla de la hoja. Bueno, ahora vamos a meter el delgadito dentro y vamos a ponerle pegamento en la parte de acá y en el delgado. Entonces vamos a pegar nuestra oruga de este lado y en la punta del delgado que hicimos. Y lo dejamos que se seque y ahora sí lo podemos mover. Y así fue como nos quedó. La cabeza va en el palo flaco y la cola va aquí en el ancho. Y ya solo le movemos el palo flaco.
Y este es nuestro segundo ejemplo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Bye. Bueno, esta actividad nos gustó muchísimo hacerla, creo que te va a encantar. Y bueno, solamente es un recordatorio de cómo murió Herodes, este personaje que hacía tanto mal a la iglesia. Pero lo más importante es que recuerdes que Dios siempre tiene una solución, y tan importante también era que la iglesia estaba orando por Pedro para que no le hiciera nada. Nosotros también debemos orar por la gente que está a nuestro alrededor, por nuestra iglesia, por nuestra familia, por toda la gente a la que nos importa, y cómo Dios mandó una solución que era un ángel, y cómo toda esta guardia de 16 soldados no pudieron dar razón de qué había pasado con Pedro. Bueno, pues esta historia es muy bonita. Si tienes una duda o quieres verle mejor los detalles, léela, está en Hechos 12, creo que te va a encantar. Pues eso es todo por hoy, te mando un abrazo y un beso y nos vemos pronto, bye.